Héctor Lavoe es considerado como uno de los mejores salseros de todos los tiempos. Cuenta con numerosos éxitos y su música sigue vigente de generación en generación. Con solo 21 años se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la movida latina de Nueva York de los años 60. El chico humilde que nació en Ponce, Puerto Rico, bajo el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez, ingresó a la orquesta de un adolescente, Willie Colón, por recomendación de Johnny Pacheco, de la Fania All Stars. Allí iniciaría un camino zigzagueante por la vida pública. Fue el mejor sonero junto con Ismael Rivera e hizo feliz a muchas personas, pero nunca logró encontrar la paz en su vida. Su viaje concluiría con un triste final en 1993, y aunque los hechos pueden ayudarnos a trazar un perfil, son sus palabras las que lo describen mejor. Y es por eso que hoy vamos a ver un poco de su camino a la fama y todo sobre su triste final. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. La vida de Héctor Lavoe está llena de preguntas, como por qué el cártel lo mantuvo preso, cómo hizo para salir vivo de un incendio y qué provocó ese incendio, y por qué razón se tiró de un 9º piso. Pero vayamos al comienzo de su carrera. El 3 de mayo de 1963, cuando apenas tenía 16 años, se mudó a Nueva York. Pero su padre lo quería tener cerca y no apoyaba la decisión de su hijo. Sin embargo, él estaba convencido de que las posibilidades musicales se encontraban en Norteamérica. Su hermano había estado viviendo un tiempo por aquella zona. El problema es que falleció debido a una sobredosis, mismo camino que más adelante tomaría Héctor Lavoe. Lo primero que hizo Héctor al llegar a Nueva York fue buscar trabajo. Consiguió empleos como pintor, limpiavidrios, maletero, mensajero, mesero y conserje, por mencionar algunos, hasta que un día se reencontró con un amigo de la infancia, Roberto García, quien lo empezó a llevar a los salones de baile y clubes de música, el Bronx y el Bajo Manhattan. Después de un tiempo, García invitó a Héctor al ensayo de un sexteto musical que se estaba formando. Allí trabajó como vocalista y poco a poco fue formando su carrera. Actuaba en diferentes grupos y en todas estas agrupaciones destacó por su brillo arriba del escenario y su destreza con la voz. El tiempo pasaba y él no parecía dar ningún paso en falso. Era una persona muy consciente de lo que tenía para ofrecerle al mundo. Para 1966, al mismo tiempo que era integrante de la New York Band, formó parte de diferentes bandas como la Orquesta New York, Alegre All Star y Francisco Coca Bastard y su orquesta. En esta última conoció a su padrino artístico, Johnny Pacheco, quien le ofreció grabar con un joven músico llamado Willie Colón. Héctor Lavoe compartió escenario con muchos artistas, pero con quien tuvo mejor química fue con este último joven, Willie Colón. Juntos popularizaron los temas Aguinele, La Murga y entre otros. En el verano de 1967 salió al mercado su primer trabajo discográfico llamado El Malo, en donde Héctor, quien ya era conocido como La Voz o Lavoe, aparece como vocalista líder cantando los temas Boriquén, El Malo y Chonky. Las otras canciones de este álbum fueron interpretadas por Yayo, El Indio y Elliot Romero, quien ya habían grabado juntos temas con Willie. Lavoe mencionó haber ingresado a la orquesta de Willie en condición de invitado, sin algún tipo de contrato. La característica de la voz de Lavoe era su nasalidad natural, que no fingía al cantar. Otro aspecto era el brillo en su voz, y lo limpia que era. No sonaba rasposa ni opaca. Sumado a ello, poseía una gran fuerza para cantar. Sumado a esto, le imprimía un carácter fuerte a sus interpretaciones. Tenía también un manejo bastante eficiente de su registro vocal. Lavoe inició una relación sentimental con Carmen Castro, quien quedó embarazada, pero se negó a casarse porque él lo consideraba un mujeriego. El primer hijo de Lavoe, José Alberto Pérez, nació el 30 de octubre de 1967, en el bautizo de José
Héctor recibió una llamada telefónica informándole de que Nilda Pucci Román, con quien también tenía una relación, también estaba embarazada. El segundo hijo de Lavoe, Héctor Jr., nació el 25 de diciembre de 1969. Después de esto, la pareja se casó y como resultado de una petición de su esposa, Héctor se mantuvo alejado de su primer hijo y la madre de este. Para ese tiempo, el sello Fania decide crear una orquesta con los artistas más conocidos e importantes que albergaban, a menudo reforzados por estrellas invitadas procedentes de otro sello de música latina y de otros estilos. Esta orquesta recibió el nombre de Fania All Stars. Su música comenzaba a pasar fronteras y ya se oía con fuerza en países como Panamá, Perú, Venezuela, Colombia, algunos países del Caribe, Europa y América Latina. Su éxito era tal que constantemente eran contratados en varios países de Latinoamérica para presentarse ante públicos multitudinarios. El éxito de estos álbumes transformó significativamente las vidas de Colón y de Lavoe. La banda de Colón ofreció un crudo y agresivo sonido de trombones que fue bien recibido por los fanáticos de la salsa, y Lavoe complementó el estilo. Todo esto con su voz articulada, talento para la improvisación y sentido del humor. Héctor recibió un reconocimiento inmediato, trabajo estable y el dinero suficiente para proporcionarse un cómodo estilo de vida. Según el propio Lavoe, todo ocurrió con tal velocidad que no sabía cómo lidiar con el éxito repentino. El año 1971 se caracterizó por una serie de presentaciones en donde la voz y carisma de Lavoe atraían público. Sin embargo, Lavoe comenzó a consumir sustancias ilegales, a llegar tarde a los conciertos y a llevar una vida de excesos que comenzó a hacer mella en su indiscutible talento, por lo que tuvo que someterse a varias rehabilitaciones. En 1974, la salsa y la música con ritmos latinos llevaban por lo menos 6 años haciendo bailar a los neoyorquinos y al mundo con gran fervor. Esto era la alternativa del rock and roll, el evento más importante considerado para aquella época, y también fue considerada por muchos la pelea del boxeo más importante de aquel año. Fue en Rumbo a la Jungla, la cual anunciaba una pelea contra Mohamed Ali y George Foreman. La batalla tendría lugar en la República del Congo el 30 de octubre de ese año. Esa noche estaba convocada a los artistas más destacados de ese año: José Feliciano, Larry Harlow, Ray Barretto, Celia Cruz y el artista del momento, Héctor Lavoe. Paralelo a este gran concierto, Colón quería incursionar en el canto y a la vez hacer alto a los problemas de sustancias ilegales que sufría Lavoe, que ocasionaban tardanza en sus presentaciones y a veces ni siquiera se presentaba. Debido a estos problemas, el dúo se separó. En un principio, Lavoe se sintió traicionado y no comprendió las razones de la separación, más aún cuando estaban en el cenit de sus carreras. Lavoe dependía mucho de Colón y la retirada de su amigo le causó inseguridades y una sensación de abandono. Sin embargo, años más tarde se dio cuenta de que separar sus carreras había resultado un acierto, y el sello Fania se benefició de los resultados posteriores, ya que sus futuras producciones resultaron muy exitosas. A pesar de esta separación, Lavoe siguió contando con la colaboración de Willie Colón en la producción de varios de sus álbumes como solista. Para esa época, las presentaciones en vivo de Lavoe no obtenían los resultados esperados, no solo por sus problemas con el consumo de sustancias ilegales que le impedían cumplir con responsabilidad las fechas y horas previstas, sino porque los números bailables, que por lo general eran canciones que sobrepasaban los 6 minutos, tenían un carácter extenuante. Todo esto causó el desgaste y la sobreexposición del artista. Para 1977, Lavoe sufrió un fuerte ataque de depresión que lo alejó de los escenarios y lo obligó a cortar una gira y someterse a un tratamiento por su adicción a estupefacientes. Luego de superar ese momento, volvió para presentarse en Colombia, Panamá, Estados Unidos, México y otros países.
En 1978, Héctor Lavoe regresó a las emisoras radiales con su nuevo álbum titulado Comedia. El productor fue nuevamente Willie Colón, y este buscó algo especial para Lavoe, por lo que se contactó con Rubén Blades, quien se encontraba trabajando en una composición para sí mismo. Pero ante el pedido de Colón, quien notó que la letra estaba más hecha para lo que hasta en ese entonces era la vida y trayectoria de Lavoe, aceptó cederla. El cantante se convirtió en el tema emblema de Lavoe y fue una de las canciones que cantó hasta sus últimas presentaciones. Los problemas eran cada vez más frecuentes en la vida de Héctor. La fama vino acompañada también de una adicción que creció con el paso de los años. Entre adicciones, Lavoe vivió momentos muy duros, como cuando su apartamento en Queens se incendió a causa de que dejó una colilla encendida. Para huir del fuego tuvo que saltar por la ventana de una habitación. La caída le causó múltiples fracturas, así como serios problemas de salud. Esto hizo que la Fania se viera algo afectada, ya que Lavoe era uno de sus artistas principales, aunque hicieron conciertos con el fin de ayudarlo. En esta circunstancia recibió la noticia del asesinato de su suegra, Gina de Román, persona a la cual Héctor trataba como una madre. Actualmente se sabe que el crimen lo cometió un asesino en serie, sin embargo nunca se le condenó debido a un error policial. Tras la tragedia, Héctor no volvió a presentar la canción Soñando Despierto, donde Lavoe se burlaba sanamente de ella. Estos acontecimientos hicieron que una crisis nerviosa se apoderase de Héctor, quien fue internado en una clínica de reposo. Si bien pasaba los grandes problemas, él seguía dando sus conciertos. En una ocasión, lo arrestaron porque sin querer se le rompió el pantalón. Meses después, y aún estando enyesado, Lavoe salió de la clínica de reposo en donde se encontraba y se presentó en el Festival del Día Nacional de la Salsa, de la emisora Z93. Además, gestionaron todo lo necesario para que su padre lo viera en el escenario, ya que nunca había tenido la oportunidad de ver a su hijo en un concierto. Una semana después de la presentación, el padre de Héctor murió. El conjunto de sucesos fue generando un estado depresivo en el diario vivir de Lavoe, pero la tragedia que le terminaría de arruinar la existencia sería para el día 7 de mayo de 1987, al enterarse de que su hijo menor, Héctor Pérez Jr., había muerto a causa de un disparo accidental que le dio un amigo. Todo esto ocasionó que Lavoe recayera fuertemente en el uso excesivo de las sustancias ilegales, frustrando su intento de dejarlas para siempre. Llegó incluso a escaparse de la clínica de reposo en donde estaba recibiendo ayuda. Por ese tiempo, Héctor estaba haciendo esfuerzos para dejar las sustancias ilegales, recibiendo ayuda de algunos amigos, y como todo buen artista, en medio de sus problemas personales, salió al mercado Strikes Back, con canciones como Loco, Ponce, El Bolero, Taxi y La Plena. Con este último tema, Héctor regresó a las ondas radiales e incluso fue nominado para los premios Grammy de 1988, en la categoría Mejor Interpretación Latina Tropical, actualmente conocida como Mejor Álbum Latino Tropical. También llegó a estar entre los mejores 20 álbumes de la revista estadounidense Billboard, en la categoría US Billboard Tropical. Curiosamente, este último fue uno de los últimos álbumes destacados del sello Fania Records, que a la vez supuso el comienzo de la final de la disquera como empresa líder del sector. Para 1988, Lavoe siguió dando conciertos pese a los problemas personales que tenía, esto con el fin de promocionar su álbum. Lamentablemente, a comienzos de ese año experimentó una tragedia más en su vida, al enterarse de que padecía SIDA, enfermedad adquirida en febrero de 1988 tras inyectarse con una aguja infectada y un efecto más de sus problemas con las sustancias ilegales. Ya en sus últimos años, Lavoe ofreció un concierto en el que se vendió menos de 300 entradas, debido a que su fecha de presentación coincidía con otras festividades con entrada gratuita. A pesar de todo, Héctor se ofreció a cantarle a aquella poca cantidad de gente gratuitamente,
pero hubo conflictos entre los representantes, por lo que finalmente el promotor, Ralph Mercado, decidió dar por finalizado el concierto. Ante esto, Lavoe le ordenó a la orquesta que siguiera tocando, ya que él no quería decepcionar a la gente que había pagado por verlo. Esto solo ocasionó que los promotores del evento apagaran las luces y el sonido del escenario. Esto empeoró el ánimo de Lavoe, ya que un día después de haber regresado del fallido concierto al Hotel Regency del Condado de San Juan, y tras una discusión con su esposa, intentó atentar contra su vida, lanzándose desde un 9º piso. Sufrió muchos daños en todo el cuerpo, la fractura de ambas piernas, la izquierda sufrió muchos más daños, del brazo derecho y de algunas costillas, lo que obligó a quienes lo intervinieron a implantar placas de titanio en sus fracturas. Lavoe dio algunos conciertos más. Todo el abuso al que Lavoe estaba siendo sometido aceleró el deterioro de su organismo, ya que para esa época no solo padecía de SIDA, sino que también tenía diabetes, lo que impedía que la herida de su pierna izquierda sanara con rapidez. Para 1991, Héctor tuvo un derrame cerebral que le quitó la movilidad de medio rostro y le arrebató definitivamente la capacidad de cantar e incluso de hablar de manera clara, por lo cual quedó impedido de hacer más presentaciones. Lavoe quedó abandonado en una profunda soledad y pobreza debido a que David Lugo había logrado que el mismo Lavoe le firmara un poder en donde le confería las ganancias de sus regalías discográficas. Aprovechándose de su debilidad mental a causa del estado en el que lo mantenían, la familia de Héctor Lavoe entabló con este motivo un pleito judicial que logró ganar, ya que la firma que Lavoe le dio a Lugo estaba mal hecha, por lo tanto fue tomada como fraude. Se cree que la última actuación pública de Lavoe fue en el club Soap en Manhattan, en 1992. Para sus últimos años en Nueva York, presentándose frente a la gente que tristemente lo veía deteriorarse en la tarima, hasta que falleció a causa de un paro cardíaco el 29 de junio de 1993 en el Memorial Hospital de Queens. Durante 2 días, miles de personas de las comunidades latinas de Nueva York, en particular los puertorriqueños, rindieron homenaje a Lavoe, ofreciendo sus condolencias. Una multitud de personas hicieron fila para ver el cuerpo de Lavoe, llegando a ocupar gran parte de Nueva York, bloqueando hasta los alrededores. Hoy en día existen monumentos levantados en su honor en Ponce, Puerto Rico, donde se le considera hijo ilustre, y el puerto del Callao, Perú. Su agitada vida personal y profesional fue llevada al teatro y al cine. En 1999 se estrenó la obra teatral ¿Quién mató a Héctor Lavoe? El legado musical dejado por Héctor se ve presente en muchos de los cantantes de salsa contemporáneos. Dando al enorme reconocimiento que tiene, estos nuevos cantantes del género tratan de imitarlo tanto en su voz como en su personalidad.